sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Buenas tardes, a partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho laboral, el de familia, el derecho constitucional y, por supuesto, el derecho a la salud. Todos merecemos vivir en condiciones dignas y la salud es el principal elemento para que usted pueda vivir en esas condiciones como lo establece la Constitución. Hoy, cumpliendo ya 108 años de vida el Departamento del Valle del Cauca, el decreto 340 de 1910 lo erigió como departamento. Esta anotación, gracias pues a lo que nos indica el amigo Leonardo Quintero de Cali Directo, para que ustedes se den cuenta un poco de la historia de este bello departamento que tanto le ha aportado a la historia de Colombia. Igualmente saludando a todos los televidentes del Canal C, que también está cumpliendo ya 20 años de estar en el aire, llevándoles siempre la mejor de la información con la variedad de programas que aquí se emiten. Muchos, pero muchos han sido los programas y casi siempre brindando un servicio a la comunidad. Con esto pues queremos saludar al amigo Edison Yantén, quien ya ajusta 20 años trabajando con el Canal C, se acerca muy pronto al reconocimiento de la pensión. Esperemos que esté afiliado y que esté cotizando como debe hacerlo todo colombiano, puesto que de eso sí podemos dar fe, de lo muy bien que paga el Canal C y sobre todo los responsables que son vinculándolos al sistema de seguridad social. No cualquiera tiene la oportunidad de trabajar acá en el Canal C, por eso se sienten orgullosos de estar aquí en este espacio. Igualmente saludamos a la gente de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, donde usted puede presentar sus inquietudes y allí le asignamos los mejores abogados especialistas en cada una de las ramas del derecho. 315-1290, 315-1290 o el 312-0003, 312-0003, nuestras líneas de participación que habilitamos a partir de este momento para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros hacemos el trabajo pedagógico de dar respuesta para que usted sepa cómo reclamar. Bienvenidos pues todos y todas y vamos con el tema que tanto nos congestionó esta semana el correo electrónico y es lo que tiene que ver con que muchas personas están interesadas en saber cómo opera el principio de favorabilidad porque han ido a reclamar algunas prestaciones ante las entidades y se las han negado sin que tengan en cuenta lo que es el principio de favorabilidad. Para hablar del principio de favorabilidad debemos hablar, por supuesto, un poco acerca de lo que es el régimen de transición, porque muchas personas creen que a su situación, a su reclamación frente a las entidades del sistema de seguridad social, hay que aplicarles transición. Pero si usted no tiene transición, es posible que tenga otra medida y es lo de la favorabilidad o principio de favorabilidad. Recordemos que la transición es la aplicación de una norma que se indicó en el artículo 36 de la Ley 100. Por supuesto, haciendo mención a que el régimen de transición se iba a mantener a todas las personas que a 1 de abril del año 1994, cuando entró en vigencia la Ley 100,
tuvieran 40 años si eran hombres o 35 si son o eran mujeres. Digo si eran porque estamos hablando del 1 de abril del año 1994, 24 años atrás, cuando entró en vigencia la Ley 100. Ya vamos a ir con Televidente en línea. Esto es lo que conocemos como transición, esa protección, esa preservación del sistema o las exigencias que estaban vigentes antes de la Ley 100 y que estaban, por supuesto, contenidas en el decreto 758 del año de 1990. Vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi amigo? Bien, señor. Me llama don Marco de acá, Villa del Lago. Don Marcos, que nos llama de Villa del Lago. ¿Su inquietud cuál es, don Marco? Doctor, lo que pasa es que en este momentico a mí me sacaron de la empresa. Claro que la empresa se tiró a quiebra, pero no, la empresa no se acabó porque todos los compañeros míos lo pasaron a otra empresa que montaron ahí mismo. Entonces, en este momentico yo tengo un problema de columna que la EPS, la de la RR, ya me mandó a calificación a Bogotá. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Me sacó de la empresa de laborar, ¿sí? La pregunta mía, ¿qué puedo hacer yo, doctor? ¿Qué tipo de contrato tenía usted, don Marcos? Contrato por terminación de obra. ¿No era indefinido? No, señor. ¿Era un contrato escrito? Sí, ¿Le claro. tenían a usted protección con todo el esquema de seguridad social integral? Sí, señor, claro. Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en la empresa? 4 años, doctor. 4 años. Y ahora sí, explíquenos un poco cómo así que lo sacaron y que pasaron a otra empresa. La empresa donde pasaron los otros trabajadores, ¿es una empresa nueva? ¿La crearon con ese fin o es una empresa que estaba vigente anteriormente? No, la empresa, como decir, la empresa son 2 socios, ¿sí? Entonces uno le tiró a quiebra y la agarró el otro. La agarró el otro socio. Toda la gente que teníamos, que eran los compañeros míos, la cogió el otro socio. Correcto. ¿Sí? ¿Y la empresa se liquidó? Pero la empresa entró a liquidación. Perfecto. ¿El objeto social de la nueva empresa es el mismo de la empresa que entró en liquidación? Claro, doctor. Bueno, y es el mismo dueño. ¿Tiene parte ahí el mismo dueño? Sí. Bueno, vamos entonces a responderle al amigo Marcos, que nos está llamando desde el barrio Villa del Lago y nos cuenta pues qué hacer frente a esta situación en donde se siente discriminado porque las personas que venían trabajando para la empresa donde él estaba vinculado y que al parecer fue objeto de liquidación fueron trasladados a otra empresa del mismo dueño, pero a él lamentablemente no lo tuvieron en cuenta. Se pregunta qué pasó y qué se debe hacer. Típica discriminación, que es lo que pregona precisamente la Corte Constitucional en sus variadas sentencias, que hay que evitar esa discriminación, o en palabras textuales, dice la Corte, se presume que una persona que ha sido, digamos, despedido de su trabajo, y que se encuentra en situación de debilidad manifiesta, como es su caso, la Corte presume que ha sido discriminado por su condición de salud. Ahí hay una presunción legal que no tiene caso, y era de esperarse, porque si estamos hablando donde hay varios trabajadores, pertenecen a una determinada entidad, a todos los trasladan a una nueva empresa, pero a los que tienen algún tipo de discapacidad o están en proceso de tratamiento médico, simplemente el contrato se les da por terminado. Ahí es donde la Corte dice, se presume que ha habido una discriminación, y una discriminación que en términos jurídicos no debe producir efecto, porque la Corte dice que no producirán efectos si se produce la terminación de la relación laboral en esas circunstancias. Luego, el empleador está en la obligación no solamente de reincorporar a ese trabajador, como lo ordena el artículo 26 de la Ley 361 del año de 1997,
donde textualmente en ese artículo 26 se indica que debe pedirle permiso al inspector del trabajo, que es la autoridad competente. Luego, y antes de irnos con el nuevo televidente, con la nueva llamada, le recordamos al amigo Marcos, ese empleador no va a actuar, él va a esperar que usted es el que actúe. ¿Y cómo actúa usted? Primero va a acudir ante el Ministerio de la Protección Social. Allí en el Ministerio de Trabajo deben preservarle el derecho a usted a la estabilidad laboral reforzada y no solamente eso, iniciar una investigación de carácter administrativo a establecer si se ha dado lugar a la violación de las normas de seguridad social en ese caso y en consecuencia proceder con sancionar al empleador. Eso por un lado. Como el inspector del trabajo no es una autoridad judicial, sino de carácter administrativo, yo le digo a usted, apoyándonos o fundamentándonos en que para demandar en derecho laboral no es requisito de procedibilidad una conciliación previa, entonces usted puede directamente iniciar un proceso en contra de esa empresa, si por supuesto, como se evidencia, se dan los presupuestos para que usted tenga la razón en protestar, en quejarse por haber sido despedido en esas circunstancias. Por eso, usted nos consulta, ¿qué debo hacer? Conseguir un abogado. Recuerde que Alincol puede proveerle de esos abogados para que usted demande a la empresa agendándonos o agendando cita previa. Con esa cita previa la atendemos y vamos, por supuesto, a iniciar la defensa del derecho que a usted le asiste. Gracias por comunicarse con nosotros, don Marcos. Esperamos haber podido ser claro con usted, o de lo contrario, puede volver a llamarnos si ha quedado alguna duda al respecto. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Gracias por su programa. Doctor, era para hacerle una consulta. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Octavio Franco, de aquí de Cali. Don Octavio Franco, de aquí en la ciudad de Cali. Don Franco, no ha habido más Franco que usted. Cuéntenos. Gracias. Doctor, lo que pasa es lo siguiente, le voy a hacer una preguntita. Lo que pasa es que yo le presté un dinero a un compañero de trabajo y hace como ya va para más de 2 años y él me quedó a traer el dinero ayer, pero hasta la hora no me lo ha regresado. Yo le quería hacer una preguntita, una letra, ¿hasta cuánto tiempo se puede dejar? Correcto. ¿Va a ser 2 años que usted prestó el dinero? Sí, correcto. ¿Y usted en esa letra de cambio indicó la fecha en que él debía pagar? No, doctor. Lo que pasa es que yo hace 1 año le dije a él que me volviera el dinero. Y entonces él me dijo que le diera 3 meses hasta ayer. Correcto, hasta ayer. Que ayer me traía el dinero. Y resulta que hasta el momento pues lo he llamado y se niega de pasar al teléfono. Correcto. Y entonces pues ya me preocupa porque pues yo tuve una enfermedad cuando estuve en el trabajo y entonces pues ya yo vino acá que necesitaba para pagar ¿qué le digo? No medicamentos. No, de un carro, o sea, Correcto. Pagar como unos impuestos. Y entonces pues yo le presté ese dinero, pero y hasta la hora pues no me lo ha regresado. Perfecto. Le preguntaba a usted, don Franco, esa letra cuando usted se la firma o él se la firma a usted, porque él es en este caso el deudor, ¿usted le indica ahí qué día debe él pagarle el dinero? No, quedamos de que yo cuando lo necesitara, yo le informaba 2 meses antes o 3 meses. Es decir, que la letra está en blanco. Ya le hice la primera, fue cuando iba a completar 1 año. Yo le dije, hágame el grande favor que ahora sí voy a necesitar el dinero. Sí, entonces señor. me dijo, ya se lo voy a recoger. Sí, señor. Y después ya se fue yendo el plazo y ya vamos a 2 años como 4 meses. Sí, señor. Y entonces ya pues en enero me dijo, no, yo le voy a recoger el dinero y el 15 de abril se lo llevo allá a la casa, me dijo. Perfecto. ¿Esa letra está en blanco? No, la letra
está por 3 millones de pesos, y la letra se la presté el 19 de enero del 2016. Es decir, en la letra indica que el 19 de enero usted le prestó a él 3 millones de pesos. Correcto. Y en la letra dice qué día él se compromete a pagarle, no dice. No. Eso no le colocamos nada allí. La letra él mismo la llenó con propia mano y letra de él. Bueno, vamos entonces a responderle y ya usted le indicaré por qué le formulo ciertas preguntas en torno a eso. ¿Ese amigo suyo finalmente tiene un trabajo? Sí, él tiene una casa en Jumbo, tiene un carro, un vehículo, y en ese momentico está trabajando en una empresa de esa de transporte de Jumbo, industriales. Perfecto. Vamos entonces a responderle al amigo Octavio Franco. Puede colgarnos la línea, ha sido suficiente su información. Nos corresponde a nosotros entrar a darle respuesta a don Franco. Puede colgarnos la línea. Muchas gracias, doctor. A usted, don Octavio, por comunicarse con nosotros. Usted y todos los televidentes, porque queremos saber qué es lo que realmente ha pasado para de esa forma indicar qué sucede al respecto. Pues bien, el artículo 488 del Código Procesal Civil, hoy 422 del Código General del Proceso, establece lo que es un título ejecutivo y todo lo relacionado con la demanda que se puede formular con esa prueba. Cualquier documento es un título ejecutivo siempre y cuando lleve los requisitos o cumpla con los requisitos que están establecidos en ley. Debe haber una obligación, una persona que se obligue a cumplir la misma y una fecha en la cual esa persona se obliga. Usted le dice un préstamo. El préstamo técnicamente en el Código Civil se conoce como mutuo o préstamo de cosas fungibles. Entonces, ese mutuo o préstamo de dinero que usted le hizo a su amigo está respaldado por esa letra. La letra de cambio es el respaldo, el contrato en sí es lo que usted le entregó a él, tanto dinero, 3 millones de pesos, y él se obliga a devolvérselos con o sin intereses, dependiendo de lo que ustedes hayan acordado. Usted, para poder garantizar ese pago, por supuesto, él se obliga girando un título valor como lo es la letra de cambio. Ha pasado el tiempo y él no ha cumplido. Usted ha averiguado por allí, le dijeron que el título prescribe en 3 años. 3 años. Algunos títulos, como la letra de cambio, el pagaré, la factura cambiaria compraventa, prescriben en ese término. Hay otros que prescriben en 6 meses, como es el caso del cheque. El cheque tiene una prescripción de 6 meses. La pregunta es, ¿a partir de qué momento empieza a contarse el término de prescripción? Ojo, no es desde el momento en que usted le prestó el dinero, para que le quede claro, don Octavio Franco, no es desde el momento en que usted prestó el dinero en que se cumplen los 3 meses para que él pague, o en su defecto prescribe el título. Los 3 años se exigen o se debe cumplirse después de la fecha de exigibilidad del título. Partamos de la base de que usted prestó la plata hace 1 año, 5, 8, 10 años, 15 años o más. Se pregunta, ¿este título que tiene 15 años de haberlo girado puede hacerse exigible todavía? ¿No ha prescrito todavía? Usted puede responder, o nosotros respondemos, no ha prescrito, siempre y cuando la fecha de exigibilidad no haya cumplido los 3 años. Por eso le explicamos a usted. Usted dijo, hace 2 años y 4 meses, 2 años y 4 meses exactamente, le presté a él los 3 millones de pesos. Fue un contrato de mutuo verbal. Te presto, y depositando o empeñado en eso que en el pasado era riguroso y era muy cumplido por nuestros antepasados, nuestros abuelos, eran muy responsables. Por eso se hablaba de que la palabra empeñada pesaba más que cualquier otra cosa. Esa palabra estaba por encima de cualquier papel, y muchos en el pasado hacían las relaciones verbales y tenía fuerza, mucha fuerza, porque era una fuerza moral, una fuerza ética. Hoy en día usted le presta a él verbalmente,
no hay ningún respaldo, usted le dice hace un año, fírmeme una letra de cambio como garantía de que me va a pagar. Y en efecto, él le entrega a usted ese título valor llamado letra de cambio. Y ese título valor, el día que usted se lo entrega, lo diligencia. Si él no le puso allí la fecha de exigibilidad del título, así ustedes verbalmente hayan pactado que fueron 1 año, 2 años, 6 meses, cuando sea el momento de hacer exigible el mismo título, cuando usted lo desee, usted debe indicar la fecha de exigibilidad, la cual debe ser inferior, por supuesto, a esos 3 años. Debe ser inferior a 3 años. Vuelvo con el ejemplo. Hace 2 años y 4 meses usted le prestó la plata. Partamos de la base que ese día giró el título. Pero allí no se dijo que había que pagarlo en 2 años. Se dijo que había que pagarlo en 4, en 5 años después. 5 años después de cumplir la fecha, ojo, en que se celebró el contrato, esos 5 años después, donde dice, me comprometo a pagarle a usted en 5 años, después de cumplir esos 5 años, se empieza a correr los 3 años de prescripción, los 3 años de prescripción, es decir, que el negocio, en el ejemplo que estamos citando, puede tardar 8 años para prescribir, no porque la prescripción dure 8 años, lo repito, sino porque la prescripción se aplica dentro de los últimos 3 años anteriores a la exigibilidad, posteriores a la exigibilidad del título, corrijo. Aquí es posteriores a la exigibilidad. Hoy tenía que pagarle, usted dijo ayer, si la letra dijo que ayer había que pagarle, empiece a partir de hoy a contar 3 años. 3 años. Y a partir de ese momentico comienza a prescribir el título, porque son 3 años, don Octavio Franco. ¿Qué sucede? Si una persona se ha comprometido a pagarle a otra una suma X de dinero y no ha cumplido con ese pago, pues muy sencillo, usted debe presentar una demanda civil, una demanda ejecutiva, cuyo objeto es, si el deudor tiene bienes, tiene salario, tiene algún elemento susceptible de ser embargado en dinero, entonces dentro de esa demanda ejecutiva se va a solicitar que se embargue bien sea el salario de esa persona, bien sea el inmueble que usted cita tiene en un municipio cercano aquí a Cali, o bien sea un vehículo, como usted está manifestando. Así sucede. Cuando se requiere el favor de la persona, se va con toda la pleitesía, con toda la decencia, con todo el respeto y paciencia, y se le dice, présteme. La otra persona confía en él, le entregan los recursos, le sirven para resolver el problema, pero cuando ya resolvió el problema, se olvida. Así dice la canción del Gran Combo, trampolín. Después de que ya esa persona le sirve, ya no quiere saber absolutamente nada de él, y en este caso se quiere quedar con el dinero objeto del contrato de mutuo. ¿Qué hay que hacer entonces, don Octavio? Acercarse a nuestras oficinas. Recuerde que Asistencia Legal Integral de Colombia, ALINCOL, le provee los abogados especialistas en esos temas. Usted se acerca a nuestra oficina, nosotros iniciamos el proceso ejecutivo contra el deudor y el objeto es que le paguen. Los procesos no se presentan por presentarse, es porque hay un objeto y ese objeto es lograr la recuperación del dinero que ese amigo suyo, entre comillas, le está adeudando. Dicen por ahí que no hay cuña que más apriete que el mismo palo, y en este caso su mejor amigo, su buen amigo, es quien le está afectando. Hay que demandar don Octavio Franco. Gracias por comunicarse con nosotros. Continuamos con el tema que habíamos iniciado el programa en el día de hoy, y no es otro distinto que hablar acerca del principio de favorabilidad con el que habíamos hecho precisamente apertura a este programa. Principio de favorabilidad. Y estábamos hablando dentro de eso acerca de lo que es la transición. Mucha gente puede confundirse en materia laboral, en materia de seguridad social, entre lo que es la transición y lo que es el principio de favorabilidad. La transición, decíamos, es la preservación de los elementos o requisitos, digamos, más favorables
a esa persona cuando entró en vigencia la ley 100. Todos los que tenían opción de pensionarse con, digamos, o por vejez, entraron en transición siempre y cuando cumplieran con lo que citamos hace unos momentos, que es tener 40 años si es hombre a 1 de abril, o 35 años si es mujer, o si es menor de esta edad, tener 15 años aportados al sistema. Esa es la preservación de la norma que estaba vigente cuando entró a regir la ley 100 de 1993. Pero ¿cuál es su diferencia con el principio de favorabilidad? La favorabilidad está contenida en el artículo 53 de la Constitución Política. Artículo 53 de la Constitución Política establece lo que es el principio de favorabilidad. Este principio de favorabilidad, contenido en el artículo 53 superior, está en consonancia con lo que establece el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 21 Código Sustantivo del Trabajo, y a su vez con lo que establece el artículo 21 de la Ley 100. En ambos o en los tres casos estamos hablando de principio de favorabilidad. ¿Y qué es principio de favorabilidad? Aplicar la condición o la ley más beneficiosa a un caso que debe ser tratado con la norma vigente o con la norma actual. En síntesis, cuando hay una situación jurídica a la cual se le pueden aplicar dos o más normas, en ese evento, ojo, en ese evento se utiliza la que más favorezca a la persona. Eso es lo que distinguimos como principio de favorabilidad. Incluso en materia penal es el único caso en que esa norma apunta hacia atrás. Por eso el artículo 29 de la Constitución Política establece que en materia penal la norma que es restrictiva o favorable al procesado debe aplicarse de preferencia con la norma que es negativa o que tiene una pena más rigurosa para esa persona. En este caso, insistimos entonces a nuestros televidentes que la condición más beneficiosa es la norma que le aplican a un caso determinado. Cuando tiene dos o más que regulan, hay que escoger la norma que sea más favorable. Vamos con televidente en línea y retornamos más luego con este tema que concita un poco la atención de ustedes, el principio de favorabilidad o la condición más benéfica. Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor. Buenas tardes. Sí, señor, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, doctor. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos está llamando? Yo me llamo Fernando Muñoz. Don Fernando Muñoz, le ruego el favor de que le baje un poquito a su televisor para que la comunicación entre usted y yo pueda ser un poco más fluida. Bueno, ya le voy a bajar. ¿De dónde nos llama don Fernando? De aquí, de Cali. De Cali. ¿Y su inquietud cuál es, don Fernando? No, doctor, es que lo que pasa es que yo, en el 2017, un señor que tenía alquilado un negocio como un estaderito, yo le pedí el favor a él, pues prestaba esa plata así gota a gota, ¿no? Y entonces, pues me prestó 100.000 pesos, ¿sí? Sí, señor. Para pagarle yo 28.000 cada 15 días, por esos 100. Sí, o sea, 5 cotas por 28.000. Sí, señor. Entonces yo se las pagué, ¿no? Se las pagué todas. Después con la misma letra, pues me volví a prestar otros 100.000 pesos. Como decía, después de haber prestado eso como al mes, volví a prestarme con la misma letra, ¿no? Resulta pues que el señor yo le pagué cumplidamente, ¿no? Tenía unos recibos ahí que él me daba ahí, primera cota, segunda cota, tercera cota, cuarta cota, quinta cota. Sí, señor. Eran 28.000 sí, cada señor. 15 días, ¿sí? Entonces, yo le pagué cumplidamente todas las cosas. Lo que pasa es que a mí se me perdieron los papeles y la billetera
con los recibitos, unos recibos que me daba él ahí, Sí, señor. con su nombre, y se me perdió esa billetera y a la cédula, todo. Y entonces yo ya le había pagado todas las 5 cuotas, que tenía yo las referencias, le pagaba las cuotas. Sí, Entonces ya el señor entregó ese negocio que tenía ahí como un escaderito, porque él lo tenía alquilado. Pero se fue, yo no lo volví a ver y pues no me devolvió la letra, ¿no? Sí, señor. No sé dónde vive, ¿ya me entiende? Únicamente sé donde a él ya han alquilado el negocio, pues, ¿ya? Pero ahí ya me dijo el dueño que él ya el negocio lo ha entregado, ¿no? Sí, señor. Entonces yo estoy con de que de pronto él hace válida esa letra o algo así. A mí me perdieron los papeles en el 2017, que hasta ahora no me ha venido a fregar nadie, ¿no? Porque yo le pagué cumplidamente. Sí, señor. ¿Cuánto Sí, los hace que le 28.000 prestaron ese pesos dinero? quincenales los daba y él me da un recibito ahí, ya, un recibito de primera cuota, segunda cuota, tercera cuota, cuarta cuota, quinta cuota, ¿ya? O sea que hasta ahí pues yo le pagué cumplidamente, honradamente, porque conserva... ellos los conocí como 2 años y me parecieron correctos, pues, pero no sé, tengo esa inquietud, ¿no? Que puede pasar con esa letra. Yo no firmé ningún contrato ni nada, y no que le puso así, 28.000 por 5 cuotas, ¿ya? No le puso más. Sí, señor. ¿Ya me entiende? Y claro, me dijo ahí que firmara, ¿no? Yo le firmé, pues, porque yo le dije, ¿ustedes confían en mí? No. Entonces, Don Fernando. ¿Qué me opina usted, doctor? Que siempre yo he llamado a usted me ayudó a sacar una pensión de sobreviviente, ¿ya? Entonces yo quiero que explíqueme ahí qué puedo hacer ahí, si yo no sé dónde vive el señor ni nada. Y le he preguntado al dueño de la casa, del negocio, me dice porque él no sabe dónde vive. Claro que hasta ahora desde el 2017, que eso fue como a mitad de año del 2017, no me han molestado. Vea que usted ya me entiende. Entonces, ¿qué hago yo ahí, doctor? Perfecto, don Fernando. ¿Usted no conserva ni un recibo? No, yo tenía los 5 recibitos ahí de la última cosa todos, hasta el número 5, que ya no le volví a prestar más los 100, y yo le decía, don, Poli, es que llama, le ponía Poli ahí, o sea que llama Polinar, ¿no? Sí. Entonces yo le decía que la letra, me dice, no, estos días la traigo, resulta que pues, de un momento a otro, pues él le entregó el negocio porque le estaba yendo como mal, ¿sí? Pero ahí existe el negocio, ¿no? Ahí existe el negocio, pero el dueño, o sea, él alquila, y la tiene alquilado otro señor. Entonces, yo no sé, estoy con esa, claro que hasta ahora él me parecía muy buena persona y la señora de él, pero no sé a dónde se pasaron, no sé a dónde es. Entonces, yo quiero que usted me haga el favor y me explique esa vaina, a ver cómo, que estoy a veces con esa cosita y que puede Tranquilo, que no, don Fernando. Vamos entonces a responderle a usted. Don Fernando puede colgar la línea. Vamos a responderle. Doctor, muchísimas gracias, ¿oyó? A usted, señor, por comunicarse con nosotros. Pues bien, la preocupación que usted tiene es válida, porque así usted haya pagado, está en la incertidumbre en torno al destino que pudo correr ese título. ¿Qué destino tomó? Ahí va a estar un poquito la incertidumbre. Pero si usted tiene en su poder los recibos donde consta que usted le pagó las 5 cuotas en las que se pactó o en las que sí, pactaron ustedes el pago de la obligación, no debe haber preocupación, porque al fin y al cabo, consérvelos y usted los esgrime, los muestra en el evento en que se presente algún tipo de reclamación frente a usted. Eso por un lado. Por otro lado, recuerde, don Fernando, que si esa persona desapareció de allí, pues no creemos que vaya a buscarlo para demandar, porque se supone que usted no conoce el paradero de él tampoco conocerá su paradero, y cuando uno tiene un título valor en sus manos, lo primero que intenta es localizar la persona para saber dónde está y poder demandar. Aún si usted tiene esos documentos, esas pruebas en sus manos, consérvelas, porque esos documentos es lo que usted va a mostrar más adelante si es objeto de una demanda de esa naturaleza. No se me preocupe. No obstante, tampoco destruya los recibos que tiene en su poder.
Esto del gota a gota, esto de los préstamos en esa naturaleza, es lo que se está intentando combatir, porque cuando son personas que no cumplen, no solamente es la opción de una demanda, sino algo peor aún, y es el famoso cobro a presión o con intimidación que se hace frente al deudor. Entonces, a todos los televidentes les recordamos, antes de tomar créditos en esa circunstancia, miren en su caso, usted toma un crédito de 100.000 pesos y se compromete a pagar cuotas de 128, 6 cuotas de 128, cuotas quincenales, es decir, en 3 meses, le salió una tasa de interés bastante alta. Entonces, no es bueno que usted se endeude, menos cuando no hay necesidad. A veces es mejor uno saber afrontar sus problemas económicos sin entrar a prestar a un tercero que muchas veces utiliza la vía de hecho para exigir el pago, no como otras instituciones como los bancos que sí se apegan todavía a lo que es el proceso legal y no a lo que es un proceso extorsivo, intimidatorio, como se usa con algunos acreedores que mandan a cobrar. Pague o pague, pues, en ese sentido. Con usted, don Fernando, esperemos que no se cumpla esa situación y que antes, por el contrario, usted pueda entrar a buscar a esa persona, eso sí. Si la persona usted lo localiza, exíjale la entrega del título que usted giró a nombre de él. Por eso, señores televidentes, todo el que tenga una obligación, al momento de pagar la última cuota, exija un recibo donde conste que está a paz y salvo. Exija el título valor que giró para efecto de facilitarle el dinero. Eso hay que exigirlo. Uno no lo puede dejar en cabeza o en manos del deudor. A don Fernando Muñoz, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Espero que ponga en práctica la orientación que aquí le estamos dando en el sentido de conservar los recibos y de buscar a esa persona para que le devuelva el título valor. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social. Reiteramos nuestros saludos al amigo Leonardo Quintero, quien le quiere recordar a través de Tablero Jurídico a todos los vallecaucanos de los 108 años que cumple hoy el departamento. Hoy está cumpliendo el departamento 108 años. 1910, decreto 340 de 1910. A hoy estaríamos hablando de 108 años de vida como departamento. Ojo con eso, por supuesto, la ciudad es mucho más antigua que el departamento, más de 450 años. Pero el departamento, recordemos que nace tiempo después, con respecto a lo que es la ciudad. Igualmente recordamos a la gente de Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia, donde están los abogados expertos en cada una de las ramas del derecho, para que usted nos consulte y allí le orientamos en los temas que usted así lo requiera. 311-388-5755, los teléfonos de Alincol, teléfono celular de Alincol, 311-388-5755, para que usted se comunique con nosotros y allí, por supuesto, le vamos a atender. O llama en las líneas que aparecen allí en pantalla. En esas líneas también le podemos nosotros agendar sus llamadas. Repito, 311-388-5557, 884-3499, 884-3990. Y aquí, en las líneas de nuestro canal C, el 315-1290, 315-1290 o el 312-0003. Estas líneas son las que le permiten a usted clarificar cualquier duda que se le presente en derecho. Vamos entonces a culminar el tema del principio de favorabilidad, aplicable en este caso a las pensiones. ¿Cómo procede el principio de favorabilidad o la condición más beneficiosa en materia pensional? Si usted que me está observando en sus casas
usted que me está observando desde su casa, ha presentado reclamación para el reconocimiento de una pensión, bien sea por invalidez, bien sea de sobreviviente, y usted encuentra que se la negaron argumentando que el afiliado o ese trabajador discapacitado no cumplía con lo que indica el artículo 38 y 39 de la Ley 100, es decir, no tenía 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral o dentro de los últimos 3 años anteriores al fallecimiento de la persona afiliada, si está reclamando pensión por muerte de esa persona. En este caso, si no cumple con esas 50 semanas, recuerde que nos vamos al decreto 758, artículo 6, artículo 17 y artículo 25. Repito, decreto 758 del año de 1990, con el cual se aprobó el acuerdo 049 del mismo año, y en sus artículos 6, 17 y 25 establece todo lo relacionado con la pensión por invalidez y la pensión de sobreviviente. ¿Qué sucede entonces? Si la persona ha fallecido y no dejó 50 semanas dentro de los últimos 3 años, pero dejó 150 en los últimos 6 años antes de su fallecimiento, o en su defecto dejó 300 semanas, ninguna de ellas en los últimos 3 años o los últimos 6, pero dejó 300 o más semanas, en ese caso nosotros hablamos acerca de lo que es el principio de favorabilidad o de la condición más beneficiosa, que tanto ha pregonado la Corte Constitucional, al igual que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Sala Laboral, Corte Suprema de Justicia, es muy fértil en las jurisprudencias que se apegan a ese principio, porque así lo establece la Constitución política, cuando establece o fija lo que es el Estatuto del Trabajo. Indica siempre hay que aplicar la norma más beneficiosa o la condición más beneficiosa, bien sea para ese trabajador afiliado o bien sea para esa persona que, si no está afiliado, por supuesto, tiene allí unas semanas que pueden ser suficientes para reconocimiento de la pensión, conforme lo indica el artículo 6 del decreto 758, en armonía con el artículo 17 y 25. Ese 17, ley 758 del año de 1990. Con eso, pues, hacemos esa claridad en torno a lo que es el principio de favorabilidad. ¿Y por qué? Porque la misma Constitución política, las mismas leyes en materia de seguridad social hacen mención a que hay que aplicarse siempre el principio de progresividad. Y el principio de progresividad indica que no se pueden expedir normas en materia laboral y en la seguridad social que hagan más gravosa la situación del trabajador o del afiliado, y hacia allá deben apuntar las leyes que haga el Congreso de la República. Sin embargo, esto no siempre sucede así, y en estos años se han aprobado normas de la seguridad social que van en detrimento del principio de universalidad, que van a impedir que todas las personas tengan acceso a una prestación en sus diversas modalidades, sean de carácter económico o pecuniario o sean de carácter asistencial. Eso es lo que se debe tener siempre presente antes de entrar a recibir. Por eso, si usted se acercó, le dijeron no tiene derecho a la pensión porque no habían 50 semanas, pero se da cuenta que en la historia laboral aparecen 300, 400, 500, 800 semanas o más, usted está con el firme derecho de que le reconozcan la pensión de sobreviviente, con 300 semanas durante toda la vida laboral que haya dejado la persona afiliada allí en el fondo de pensiones al cual se encuentra afiliado. No interesa que ese fondo de pensiones sea del régimen de prima media, como lo es Colpensiones, o que sea
del régimen de ahorro individual con solidaridad, porque cuando se trata de jurisprudencia no puede hablarse que opere para uno y para otros no. Entonces, este principio de favorabilidad o condición más beneficiosa se aplica tanto en el fondo privado como en el fondo público, en cualquiera de las dos circunstancias. Solamente se requiere que se cumplan los presupuestos que establece la ley y la jurisprudencia para que la persona pueda ser beneficiada, como lo he reiterado durante toda esta tarde, con la condición más beneficiosa, que no es más que una norma más favorable a lo que la persona le están aplicando. Gracias pues el amigo que nos escribió al correo electrónico, el señor Gonzalo Martínez, que nos escribió al correo y nos dijo que hiciéramos la aclaración en torno a lo que era principio de favorabilidad y régimen de transición. La transición, recordemos también, era un elemento que permitía prolongar esa condición beneficiosa a esos trabajadores afiliados al Seguro Social, pero que sin embargo fueron despojados más adelante cuando, siendo la transición indefinida, entraron a ponerle periodo de caducidad, como ocurrió recientemente. Con esto pues vamos a dar por terminado el programa de hoy para darle paso a otros programadores, pero la invitación es para mañana en punto de las 3, cuando estaremos en más Tablero Jurídico. A todos ustedes le agradecemos por haberse comunicado con nosotros y hacer posible que lleguemos con un poco de orientación hasta sus hogares. Muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios le bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.